En nuestro video sobre las creencias, definimos la verdad brevemente. Dijimos, la verdad es una correspondencia directa entre la creencia y la realidad. Mi creencia es verdad si esta corresponde con la realidad. Y me dirás, Andrés, existen otras filosofías sobre la naturaleza de la verdad, como el posmodernismo o el pragmatismo. Y tienes razón, a ellas les dedicamos su respectivo video. Pues bien, este es el video en el que hablaremos de las diferentes teorías o filosofías sobre la verdad. Pero no solo eso, también vamos a ver por qué el entender esto es importante para entender el mundo en el que vivimos y entender la posición de los demás. Hola, soy Andrés de Fe, Razón y Cultura, un espacio donde analizamos críticamente los fundamentos e implicaciones del cristianismo y otras cosmovisiones. En este video vamos a profundizar en el concepto de verdad. Obviamente no podemos abarcar un tema tan complejo en un video de 10 o 15 minutos, pero sí podemos sentar las bases de lo que es la verdad. ¿Y por qué tanto énfasis en este temita de la verdad? Pues porque hoy en día las personas están más interesadas en lo que les gusta o en lo que les conviene y no en lo que es real. Pero todos, tanto tú como yo, tenemos una necesidad interna por conocer la verdad de las cosas que nos interesan, ya sea el diagnóstico de tu médico, o la fidelidad de tu pareja, o la honestidad de tus socios de negocios. De hecho, cuando no estamos seguros de saber la verdad con respecto a algo, nos intranquilizamos. ¿No es así? Entonces, ¿por qué no habría de ser lo mismo en cuestiones morales o espirituales que tienen relevancia en nuestras vidas y en la eternidad? No debería ser diferente. Las afirmaciones éticas y religiosas son proposiciones con respecto a la realidad y por lo tanto deben ser catalogadas como verdaderas o falsas. Deberías ser igual, si no más diligente en la búsqueda de la verdad en cuanto a estos temas. Pero me estoy adelantando. Vamos a lo fundamental. En primer lugar, es fundamental saber que la verdad se estudia desde dos disciplinas, principalmente, la metafísica y la epistemología. ¿What? Yo sé, estas dos palabras suenan sofisticadas y académicas, pero es muy importante que entendamos la diferencia. Mira, la metafísica se ocupa de la naturaleza de las cosas, es decir, de lo que las cosas son y de cómo son. En este caso, pues la metafísica se ocupa de la naturaleza de la verdad, de cómo es la verdad y de qué es la verdad. En otras palabras, lo que la metafísica busca es saber qué significa que algo sea verdadero y cómo se diferencia de algo que es falso. La epistemología, por otro lado, se centra en cómo sabemos que algo es verdad. Básicamente, responde a cuáles son los métodos y criterios que utilizamos para alcanzar la verdad. En este video nos vamos a enfocar en la verdad desde la perspectiva de la metafísica, lo que la verdad es. Hay muchas teorías acerca de la naturaleza de la verdad, pero nos vamos a enfocar en las 4 teorías principales: el relativismo, el coherentismo, el pragmatismo y la teoría de la correspondencia de la verdad. Empecemos con la teoría más importante, la teoría de la correspondencia de la verdad. Esta teoría afirma que una creencia o una proposición es verdadera si corresponde con la realidad. Es decir, una proposición es verdadera si describe correctamente los hechos tal y como son. Esto parece obvio, pero si un médico diagnostica a un paciente con neumonía porque este presenta tos, dolor de pecho, fiebre y dificultad al respirar, podemos decir que el diagnóstico es verdadero solamente si el paciente efectivamente tiene neumonía. Si lo que tiene es bronquitis, que tiene síntomas parecidos, el diagnóstico es falso, es incorrecto, ¿cierto? El valor de verdad del diagnóstico depende de si este corresponde con la realidad, es decir, si corresponde con la enfermedad que efectivamente tiene el paciente. Uno de los desafíos de la teoría es definir con precisión qué significa correspondencia. Algunos críticos argumentan que la relación entre la idea y la realidad es difícil de precisar, que es muy vaga. Entonces preguntan, ¿es una relación de semejanza, de identidad, de equivalencia, de causalidad o es algo más? El punto aquí es que la relación de correspondencia que existe entre la idea y la realidad no se tiene que entender en términos de otras relaciones. Es decir, no podemos asumir que la relación de correspondencia se debe reducir a algún concepto adicional como semejanza o como identidad. Ya nos estamos poniendo muy técnicos con esto y no quiero perder tu atención. Pero
básicamente, de la misma forma que la palabra semejanza no la reduces a otro concepto, no necesitas reducir correspondencia a otro concepto tampoco. Nadie acusa a una teoría de vaga si la palabra semejanza o causalidad es usada. Más aún, en discusiones ordinarias, la palabra correspondencia no se presenta confusa o extraña para casi nadie. ¿Por qué entonces la palabra correspondencia ha de ser confusa para esta teoría? Mira, la relación que existe entre la idea de un árbol de frutos verdes y la realidad es tan fuerte o va tan lejos como la idea misma. Que el árbol sea de manzanas verdes, de limones o de peras, no importa. La idea no pretendía describir esta parte de la realidad. Por eso es que la relación de correspondencia entre la idea y la realidad es única y no se puede comparar con otras relaciones. Bien, dejemos la teoría de la correspondencia de la verdad a un lado y hablemos brevemente de otras teorías. Pasemos al relativismo, que proviene del posmodernismo. Esta teoría sostiene que la verdad no es objetiva, sino que es relativa al individuo o a la cultura. En otras palabras, lo que es verdad para una persona no puede serlo para otra. Las personas o las culturas deciden qué es verdad. Imagina que una cultura cree que la vida humana comienza en la concepción, mientras que en otra se cree que comienza solo después del nacimiento. Según el relativismo, ambas creencias podrían ser verdaderas dependiendo del contexto cultural, pero ¿puede un ser humano estar vivo y no vivo al mismo tiempo según quien lo observe? Otro ejemplo es el de la identidad de género. Algunas personas creen que el género es una construcción social y por lo tanto puede ser cambiado o elegido, mientras que otras creen que el género está determinado biológicamente al nacer. Según el relativismo, ambas posturas podrían ser consideradas verdaderas dependiendo de la sociedad o del individuo, pero ¿puede alguien ser simultáneamente un hombre y una mujer dependiendo de quién lo vea o en qué cultura se encuentre? O peor aún, ¿es posible que alguien se identifique como mujer y el resto de la sociedad esté obligado a afirmar y creer que efectivamente es una mujer? El mayor problema del relativismo es su contradicción interna. Si decimos que la verdad es relativa, estamos haciendo una afirmación como una verdad absoluta, lo que es completamente inconsistente. Además, si alguien afirma que la verdad depende de la cultura, está haciendo una declaración que pretende estar por encima de todas las culturas, lo cual también es contradictorio. En otro video hablaremos más en detalle del relativismo, pero si quieres saber por qué el relativismo es tan peligroso en nuestra sociedad, te dejo este otro video de acá o de acá. La siguiente teoría es el coherentismo. Esta propone que una creencia es verdadera si es coherente con otro grupo de creencias ya existentes. Por ejemplo, si alguien afirma que hay un león verde frente a mi casa, un coherentista evalúa esa afirmación en base a otras creencias que ya ha adoptado, como que los leones son amarillos, que suelen encontrarse en los zoológicos, o que no suelen encontrarse en las áreas residenciales, o que no estamos en el África. Entonces, supongamos que crees que todas las vacunas son seguras y efectivas porque confías en la comunidad científica. Si eres coherentista y alguien te dice que una vacuna específica tiene efectos adversos graves, vas a rechazar esa afirmación si no es coherente con lo que ya crees sobre las vacunas. Pero que una vacuna sea segura o no es independiente de lo que tú creas o de lo que crea la comunidad científica. ¿Es o no es segura? Ya está. Entonces, ¿qué pasa si las creencias iniciales sobre la seguridad de todas las vacunas no son del todo correctas? ¿Qué pasa si el cambio climático no está causado solo por el hombre? ¿Qué pasa si la Tierra no tiene millones de años? ¿Qué pasa si las afirmaciones del Corán son verdaderas? Ojo, yo no estoy afirmando en ningún momento alguna de estas proposiciones. Ciertamente creo que algunas de ellas son descabelladas, pero la veracidad de estas no depende de que sean coherentes con lo que yo creo o no. Mis creencias actuales no tienen ninguna injerencia en la veracidad o falsedad de esas proposiciones. O son verdaderas o son falsas, pero no dependen de lo que yo creo. Entonces, como habrás ya notado, el coherentismo enfrenta varios problemas. Primero, no explica cómo se genera el primer grupo de creencias. Si las creencias iniciales son falsas, todo el sistema de creencias podría ser falso, pero internamente puede ser coherente. Segundo, es posible que dos sistemas de creencias que son coherentes en sí mismos se contradigan entre sí, como es el caso, por ejemplo, del geocentrismo y el heliocentrismo. Pero ¿cuál de los dos es verdadero? Ambos no pueden serlo.
lo que muestra un defecto en esta teoría del coherentismo. Finalmente, el coherentismo es circular. ¿Por qué? Pues porque definimos la verdad como coherencia, pero la coherencia se define en términos de verdad, lo cual no resuelve nada. Finalmente, hablemos del pragmatismo. Esta teoría sostiene que una creencia es verdadera si y solo si produce resultados beneficiosos o deseables para un individuo o para un grupo o para una sociedad. En otras palabras, lo que funciona es verdad. Básicamente, la verdad se basa en la idea de que las creencias deben ser evaluadas por sus consecuencias prácticas. Si una creencia ayuda a alguien a sobrevivir, a funcionar mejor en la sociedad o a sentirse más competente, entonces esa creencia se considera verdadera en el sentido práctico. Pero eso, evidentemente, trae un montón de problemas. Imagina que alguien cree que abortar es la mejor decisión para evitar traer un niño no deseado al mundo. Según el pragmatismo, esta creencia es verdadera si trae consecuencias prácticas y útiles como una vida más manejable o menos sufrimiento para la madre o el niño. Pero ¿es realmente verdadera la idea de que abortar es la mejor solución simplemente porque alivia una situación difícil? Otro ejemplo es la creencia de que cambiar de género hará feliz a una persona. Si después de la transición la persona se siente mejor y más alineada con su identidad, el pragmatismo considera que el verdadero género de la persona es aquel que acaba de adoptar, no aquel que tenía correspondencia con el sexo que se le asignó al nacer. ¿Viste lo que hice ahí? Sin embargo, esta teoría no solo tiende a ignorar las posibles consecuencias a largo plazo, tanto físicas como psicológicas, sino que también ignora las contradicciones con la realidad biológica. Ojo, yo no estoy juzgando las motivaciones de alguien para abortar o para cambiar de género. Eso es tema para otro video o para tomarnos un café. Pero lo que sí es preocupante es afirmar que algo es verdad o verdadero por la utilidad o la felicidad que trae. El error de decir que algo es verdadero o incluso bueno porque funciona es tan antiguo como el Antiguo Testamento, cuando Dios, a través del profeta Jeremías, les dijo a los israelitas que dejaran sus prácticas abominables de quemar incienso y derramar libaciones para la reina del cielo. La defensa de ellos fue: tú dices que nos has hablado en nombre del Señor, pero no vamos a hacerte caso. Más bien, vamos a cumplir con la promesa que hemos hecho de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramar libaciones en su honor, como lo hemos hecho nosotros y lo hicieron nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, y en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, porque entonces teníamos abundancia de pan y vivíamos alegres y no sufrimos ninguna calamidad. En cambio, desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Ellos tomaron su decisión sobre lo que era verdadero acerca de la realidad basándose en los resultados prácticos inmediatos que obtenían de ciertas prácticas y no en lo que Dios les había dicho a través de su palabra o de su profeta. Entonces, aunque la teoría pragmática puede parecer atractiva por su enfoque práctico, enfrenta varias dificultades significativas. En primer lugar, hay un problema de ambigüedad y subjetividad. Lo que funciona para una persona o un grupo puede no funcionar para otro. Además, algo que funcionó en el pasado puede no funcionar en el presente o en el futuro. Por ejemplo, si una creencia religiosa beneficia a un grupo en un momento determinado, ¿qué sucede cuando deja de ser útil? Según el pragmatismo, esa creencia dejaría de ser verdadera, lo que plantea serias preguntas sobre la estabilidad de la verdad. En fin, en segundo lugar, el pragmatismo confunde la realidad con la percepción. Por ejemplo, mi esposa y yo solemos diferir en la temperatura ideal para la casa. Por lo general, ella siente frío mientras que yo siento calor. Entonces, ¿la casa está caliente o está fría? Pues ninguna de las dos. La casa está a 20 grados centígrados. Esa es la realidad. El pragmatismo no puede explicar la diferencia entre la percepción de sentir frío y la realidad de que la temperatura sea 20 grados o 5. Otro problema súper grave es la idea de las falsedades o las maldades beneficiosas. Algunas cosas que funcionan pueden ser falsas. Por ejemplo, mentir o pretender ser alguien más puede ayudarte a alcanzar objetivos beneficiosos como ser promovido en el trabajo o ganar más dinero. Incluso podría beneficiar a la sociedad si la persona termina en un cargo importante. Sin embargo, la utilidad de una mentira no la convierte en una verdad. Y lo mismo ocurre con cualquier creencia que funciona a corto plazo, pero que sea moralmente incorrecta o simplemente falsa. Finalmente, la teoría pragmática de la verdad se enfrenta a un problema de autorrefutación.
Si el pragmatismo es verdadero, debería ser porque funciona y produce consecuencias beneficiosas. Pero, ¿cómo podemos saber si la teoría en sí funciona o no? Y más en el largo plazo. Si no podemos evaluar sus consecuencias globales, ¿por qué deberíamos aceptarlas? Según su propio criterio, el pragmatismo debería ser descartado si no podemos demostrar que tiene resultados beneficiosos. Entonces, todo esto porque es importante. Entender la verdad es crucial porque afecta cómo interpretamos la información y cómo tomamos decisiones. Por ejemplo, ante una situación difícil como un aborto, las distintas teorías de la verdad pueden llevarnos a conclusiones y acciones muy diferentes. Un pragmático podría justificarlo por los beneficios percibidos, mientras que el que defiende la teoría de la correspondencia, que cree que los valores morales son objetivos, se opone al aborto porque es intrínsecamente incorrecto. De las 4 teorías principales sobre la naturaleza de la verdad, la teoría de la correspondencia es la más sólida, la más racional y la más ética. Adicional a eso, es la teoría de la verdad que la Biblia da por sentada, lo cual es muy reconfortante. Acá no se trata de tradición, o de lo que nos hace sentir bien, o de lo que nos gusta. Las cosas son como son, y no como uno quiere. Entender que la verdad es objetiva y es única es fundamental porque todo lo que hacemos, pensamos o decimos se basa en nuestra percepción de la verdad. Imagina por un segundo que vas a cruzar un abismo a través de un puente. A ti te parece que el puente está viejo y no quieres cruzarlo, pero una persona cualquiera que te ve ahí dudando te asegura que el puente es seguro. Que esa persona crea que el puente es seguro y que tú no lo creas no tiene nada que ver con la realidad. ¿El puente es seguro para cruzar o no lo es? Lo único que importa es la capacidad objetiva del puente para sostenerte mientras cruzas. Todo en la vida es así. La realidad hay que conocerla como es. Si lo hacemos, encontramos la verdad, independientemente de lo que queramos, o de lo que nos sea fácil, o de lo que nos diga la mayoría, o de lo que nos convenga. Para este video nos basamos en los libros Christian Apologetics de Douglas Groothuis, It's Dr. Doug Groothuis. Douglas. Now you're going to have to help me. I'm going to mispronounce this, Doug. Groothuis, is that right? Groothuis. Groothuis. Dr. Doug Groothuis. Christian Apologetics de Douglas Groothuis, en The Love of Wisdom de Stephen Cowan y James Spiegel, y en algunos artículos de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford. Los enlaces a estas fuentes están en la descripción, junto con otros recursos. Ahora, dale un like y hasta la próxima.